Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial del Club GR10. Hoy vamos a hablar del engrase de la bicicleta. Vamos a hablar un poquito en general de los engrases que tenemos que hacer para el mantenimiento de nuestra bici. Tenemos que diferenciar un poco del engrase habitual de cadena, cables y demás, de un engrase más en profundidad, que es un engrase de taller que podemos hacer en casa, pero que es un engrase en el que requieres más herramienta. Vamos a hablar básicamente de las diferencias entre unos engrases y otros y del tipo de grasa que podemos utilizar. Se llama engrase en general, pero unas veces se usa grasa, otras aceite, unas veces tienen una base de teflón, otras veces tienen una base de cera, depende de lo que vayamos a hacer. Y en general las partes de la bicicleta que tenemos que engrasar son las partes móviles. El engrase de la bicicleta es la salud de la bicicleta. Nos va a ayudar a que no haya un desgaste anormal o prematuro de las partes móviles. Va a ir todo más suave y vamos a evitar ruiditos, sonidos, interferencias en la bicicleta que no nos ayudan ni a mantenerla ni luego a montar a gusto. ¿Qué podemos engrasar en la bicicleta? Lo básico, lo principal, la cadena. La cadena siempre hay que engrasarla después de limpiarla. Sería ideal engrasarla después de cada excursión con la cadena muy limpia, muy seca y adaptando el engrase que vamos a hacer a la situación en la que vayamos a montar. No es lo mismo engrasar para montar con agua en un terreno húmedo que para un terreno muy polvoriento, o bien para montar en bicicleta de carretera. Tenemos que seleccionar, tenemos que dejarnos asesorar en nuestro punto de venta por la grasa o el componente que tiene ese lubricante, dependiendo de las condiciones. Hay aceites que son con base de vaselina, que son los más básicos, los hay con base de cera y los hay, por ejemplo, con base de teflón, que son los que quizá más tecnología tengan. Todos se adaptan y todos tienen su situación de uso, ¿vale? Luego también tenemos los cables de cambio. Los cables de cambio es un elemento que es muy fácil de engrasar. Normalmente también engrasábamos los de freno, ahora es más habitual los frenos hidráulicos, pero los cables de cambio siguen utilizándose en mayor medida que los de freno, por lo que os decía. Y es bueno desmontarlos, sacarlos, y en este caso sí los engrasaremos con un poquito de grasa. Es muy fácil sacar el cable sin desmontarlo. Correremos la camisa con las manos muy limpias y después de limpiar con un paño seco, limpiar todo el recorrido del cable al que podamos acceder, con un poquito de grasa en las manos. La grasa es ideal, una grasa que tenga una base no de litio, que sea grasa hidrófuga o repelente de la humedad, que también la utilizaremos en rodamientos, pedalier y demás, y con esa grasita un poquito suavemente le daremos, sin echar demasiada grasa, a los cables de cambio y las camisas. Limpiaremos siempre, y en rasgos generales siempre limpiaremos el sobrante del engrase. Todo lo que sobra al final nos va a ensuciar y más. Entonces, después de engrasar hay que rehacer un limpiado bueno a la bicicleta para que todo este sobrante no nos moleste. Tendremos que engrasar dirección, todas las partes móviles con rodamientos, dirección, pedalier, aunque sean de cassette, muchas veces las propias cazoletas contra el pedalier, si no están bien apretadas y bien engrasadas, producen chirríos en el cuadro. Tendremos que engrasar los bujes, igualmente suelen ser sellados, tendremos que mantenerlos limpios y engrasarlos con grasa en este caso. Y luego tenemos algún tipo de grasa, como por ejemplo las grasas que son antibloqueo. Las grasas antibloqueo son un componente diferente y lo que nos ayudan es a que no se bloqueen los pedales. Por ejemplo, en los pedales este tipo de grasa antibloqueo nos va a ayudar a que si tenemos que hacer una reparación o cambiar un pedal más adelante, no va a estar totalmente bloqueado o oxidado. Tenemos también, ahora mismo tenemos muchísimos cuadros de fibra de carbono. Hay una parte muy crítica en cuanto a los cuadros de carbono, que es apretar la tija del sillín. Si tú excedes el par de apriete de la tija del sillín, puedes deteriorar la propia tija o incluso el cuadro. Si no lo aprietas suficiente, se te va a ir bajando la tija. Tenemos grasas en el mercado que son específicas para el carbono y lo que llevan son unos microcristales que lo que hacen no es tanto engrasar, sino lo que hacen es crear una fricción extra para que no tengamos que irnos fuera del par de apriete y que se nos aguante bien la tija en su sitio. Se utiliza tanto en la potencia con el manillar como en la tija de sillín, y es específica para bicicletas de carbono. En general, el engrase es un mantenimiento que tenemos que hacer habitualmente, que lo tenemos que hacer con calma
tenemos que limpiar muy bien la bicicleta antes de engrasarla, tenemos que tener mucha precaución porque hay elementos de la bicicleta a las que no le puede dar ningún tipo de lubricante, como evidentemente son los discos de freno y las pastillas, porque de hecho si nos cae algo de lubricante en las pastillas tenemos que desecharlas, limpiar discos y poner unas pastillas nuevas. Y por supuesto en los puños, todos los elementos en los que nosotros nos tengamos que agarrar, que sujetar, no deben escurrir, ¿vale? Entonces es muy importante hacer un mantenimiento y un engrase adecuado a cada elemento de la bicicleta, asesorarnos con qué tipo de engrase queremos para cada parte y hacerlo habitualmente. Esto nos va a alargar muchísimo la vida de la bicicleta y no vamos a tener un desgaste prematuro en ningún elemento. Tenemos también herramientas de engrase, como en este caso es un dosificador para utilizar. Hay puntos de engrase en las bicicletas, principalmente en las bicicletas de suspensión, que tienen ejes a los que no accedemos fácilmente, y tenemos herramientas de engrase como es esta, que podemos contra el engrasador que lleva el cuadro, que generalmente es una bolita con un muelle que nos facilita acceder al eje sin tener que desmontarlo, y también es un engrase habitual que tenemos que tener en cuenta en nuestro mantenimiento. En general, yo os recomiendo siempre que utilicéis unos guantes de látex o de butileno, idealmente, porque el butileno no le afectan los lubricantes, no se estropean tanto. Tener un trapo limpio con vosotros cuando estéis engrasando. La protección ocular siempre es indispensable, y también un rollo de papel de taller te va a ayudar a que cuando estés trabajando no ensucies el resto de partes de la bicicleta. Al final del engrase de la bicicleta podemos utilizar un alcohol de limpieza, genérico, alcohol isopropílico, para que todas las partes de la bicicleta que hemos manchado, el cuadro, llantas, durante el engrase, que es muy habitual, limpiarlo con cuidado para que luego cuando salgamos al campo en esas zonas no se nos acumule la suciedad, porque evidentemente se adhiere a los lubricantes. Muchas gracias, espero veros en el siguiente tutorial.